Historia del rey David, según las escrituras de la Biblia. David es uno de los personajes más emblemáticos y complejos de la Biblia. Su vida está marcada por la transición de ser un simple pastor de ovejas a convertirse en el rey más reconocido y venerado de Israel. A lo largo de su historia, que abarca desde su juventud hasta su muerte, David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, lleno de valentía, pero también de defectos y falibilidades. A través de su vida se refleja la idea de la misericordia divina, la obediencia a Dios, la lucha por la justicia y el arrepentimiento sincero. David nació en Belén, en la tribu de Judá, hijo de Isaí. Aunque su linaje era humilde, fue elegido por Dios para ser rey. En su juventud, era un pastor que cuidaba las ovejas de su padre. Fue en este entorno donde David desarrolló su valentía y su profunda fe en Dios, aprendiendo a enfrentar animales peligrosos como leones y osos para proteger a su rebaño. La primera mención de David como hombre elegido por Dios se encuentra cuando el profeta Samuel es enviado por Dios para ungir al futuro rey de Israel. En un banquete familiar, Samuel ungió a David, el menor de los hijos de Isaí, tras recibir la instrucción divina de que Dios no mira la apariencia exterior, sino el corazón. Desde ese momento, el Espíritu de Dios se posó sobre David, marcando el inicio de su llamado. David no fue el rey inmediatamente después de ser ungido, ya que el rey Saúl aún gobernaba Israel. No obstante, la vida de David comenzó a entrelazarse con la de Saúl de manera significativa, cuando David se presentó ante el rey como un músico que calmaba los espíritus inquietos de Saúl. Durante esta época, se consolidó su amistad con Jonatán, el hijo de Saúl. El evento más destacado de la juventud de David fue su enfrentamiento con Goliat, el gigante filisteo que desafiaba al ejército de Israel. Armado solo con una honda y su fe en Dios, David derrotó a Goliat con una piedra lanzada a su frente, lo que le valió una fama instantánea y la adoración del pueblo. Esta victoria marcó el comienzo de su ascenso al liderazgo en Israel, aunque también alimentó la envidia de Saúl, quien, al ver a David ganar popularidad, comenzó a verlo como una amenaza. Saúl, temeroso de perder el trono, comenzó a perseguir a David. A lo largo de varios años, David huyó por todo el país, siendo perseguido por Saúl, que lo veía como su rival. Durante este tiempo, David demostró una notable prudencia y respeto por la autoridad, ya que, en varias ocasiones, tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero se negó, argumentando que no debía tocar al ungido de Dios. David también formó una banda de seguidores leales, algunos de los cuales se convirtieron en sus más cercanos consejeros y guerreros. A pesar de las persecuciones, David no buscó venganza, sino que continuó confiando en que Dios lo protegería y le daría el trono en su debido momento. La muerte de Saúl y su hijo Jonatán en una batalla contra los filisteos abrió el camino para que David asumiera el trono. Después de un periodo de conflicto con los seguidores de la casa de Saúl, David fue finalmente ungido rey de Judá, y más tarde de todo Israel. En ese tiempo, David consolidó su poder, estableció Jerusalén como la capital del reino y llevó el arca de la alianza a la ciudad, unificando así el reino tanto espiritualmente como políticamente. A pesar de su grandeza como rey, David también cometió graves errores. Uno de los más conocidos fue su pecado con Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus más fieles soldados. Tras embarazarla, David intentó encubrir su pecado mandando a Urías al frente de batalla para que fuera asesinado. El profeta Natán confrontó a David, y el rey, profundamente arrepentido,
confesó su pecado ante Dios. El castigo de Dios fue duro, pero también mostró la misericordia divina. Aunque el hijo de David y Betsabé murió, Dios perdonó a David y su relación con él fue restaurada. A pesar de su pecado, David continuó siendo un hombre conforme al corazón de Dios, pues su arrepentimiento fue genuino. En sus últimos años, David enfrentó más conflictos internos y externos. Uno de los eventos más trágicos fue la rebelión de su hijo Absalón, quien trató de arrebatarle el trono. A pesar del dolor personal que le causó esta rebelión, David no se vengó de Absalón, pero sufrió profundamente por su muerte en batalla. Esta experiencia marcó a David, quien pasó por una serie de dificultades y pérdidas personales. Al final de su vida, David preparó el camino para su hijo Salomón, quien debía sucederlo en el trono. David, ya en su lecho de muerte, dio instrucciones a Salomón para que fuera fiel a Dios y guiara al pueblo con sabiduría. Finalmente, David murió a la edad de 70 años, siendo enterrado en la ciudad de David. David es una figura que, a través de sus victorias y fracasos, representa la lucha humana por seguir la voluntad de Dios, la búsqueda de la justicia y el arrepentimiento sincero. A lo largo de su vida, mostró ser un hombre valiente, pero también imperfecto, que supo rendirse ante la gracia de Dios cuando era necesario. Su legado, tanto como rey de Israel como en su papel de escritor de muchos de los salmos, perdura hasta hoy, siendo una figura de fe, lucha y redención.